En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el griego no hay artículos indeterminados, por lo tanto no dice era un Dios, dice era Dios. Entonces fíjate que Él vino a habitar entre nosotros. Él dejó su gloria, todo lo que Él era, todo lo que Él tenía para estar con nosotros, para venir a nacer. Son las cosas irónicas del Evangelio. El rey nace en un pesebre, la virgen tiene un hijo. Por eso yo siempre digo que 2 más 2 en el reino no son 4, porque siempre hay un elemento de sobrenaturalidad que no está a veces calculado en lo que uno piensa. Mira lo que dice Filipenses 2, y esto es un texto que lo conocemos mucho. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra se despojó en el griego quiere decir se autovació. Quiere decir que Él no asió, Él no echó mano de su naturaleza divina, sino que caminó como hombre. Entonces, en esta Navidad yo quiero llamar tu atención al hecho de que está maravilloso que celebremos con familia, está maravilloso que celebremos, que celebremos en la iglesia y que nos veamos motivados a dar, porque si hay algo que la Navidad tiene es, o por lo menos en mi vida siempre me motiva a dar, porque Dios dio lo mejor que tenía, que era su Hijo, y que dejó la gloria para venir a vivir entre nosotros, y que se humilló hasta lo sumo para morir una muerte realmente violenta. Mira lo que dice Juan 1:14. Aquel verbo, aquel logos, aquella palabra que es Jesús, fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino y muchas veces declaró que Él era igual a Dios. De hecho, Él muere por su identidad, no por lo que hace, sino por lo que es. Primera vez en la historia del derecho penal donde una persona es puesta a morir por la declaración de quién es. Mi Padre. Cuando Él dice mi Padre, los judíos no pueden entender esa comunión y esa familiaridad con un Dios que ellos veían tan lejos. Entonces, el origen de Cristo es divino. Uno de los primeros concilios en la iglesia debatió el hecho si Jesucristo era divino. No te dejes confundir hoy en día, donde hay tantas falsas doctrinas y tantas cosas que se meten en la iglesia que son disparates. Jesucristo es todo Dios y todo hombre. Que nosotros no entendamos la Trinidad o que Jesucristo es Dios y es hombre no quiere decir que no es así. Yo no entiendo la gravedad, pero si me tiro del 5º piso me hago pomada, me hago polvo. Hay cosas que no entendemos, que son misterios, pero no quiere decir que no sean una realidad espiritual. Aunque no la entendamos, no tenemos que entender, tenemos que creer. Mira lo que dice Hebreos 1:3, el cual siendo, hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Lucas lo describe aún más. Podemos leer muchos textos de que Jesucristo es Dios. Cuando lo fueron a arrestar y Él dijo yo soy, Él no dijo soy yo soy. Una manifestación del nombre de la deidad, yo soy, que Jehová es yo soy. Todo el mundo se cayó patas arriba, perdonando la expresión. Se cayeron ante el poder de la manifestación de la deidad del nombre de Cristo. Mire, Jesucristo no era loco. Cuando Él se bautiza en las aguas y Juan, su primo, lo bautiza, se oye al Padre diciendo este es mi hijo
amado, en quien tengo complacencia, etc. Se ve a Jesús siendo bautizado y se ve al Espíritu Santo bajando en forma como de paloma. No era una paloma, era como de paloma. Se llama un símil, una comparación. Ahí están las tres entidades de Dios. Dios manifestado. No entendemos, bueno, tienen diferentes funciones. Como el agua, es vapor, es líquido y es hielo, es sólido, pero sigue siendo agua químicamente. No lo entendemos, pero Dios es así. Se manifiesta en tres personalidades, en tres partes. El Espíritu Santo, todos los adjetivos, los verbos, las preposiciones, todo se manifiesta como una persona en la Biblia. Entonces, ¿por qué vamos a creer algo diferente? Jesús vino a morar entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Todo Dios, todo hombre. Mira, experimentó cansancio. Dice Juan 4:6, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Se cansó del camino igual que nosotros nos cansamos. Y a veces no reposamos lo suficiente. Tuvo sed. Juan 19:28 dijo, para que se cumpliesen las escrituras, tengo sed. Lloró ante la tumba de Lázaro. Se compungió en su alma. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Es saludable manifestar las emociones. Lo que no es saludable es estar en duelo 400 años. Pero es saludable llorar por su amigo que estaba muerto. Y él sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, lloró por ver el dolor de los que estaban allí llorando. Se compadeció como siempre se compadecía. Él es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, como dice el libro a los Hebreos. Sufrió tentación. El enemigo lo llevó el Espíritu Santo, lo llevó al desierto para que Satanás lo tentara, evidentemente. Estando en agonía, dice Lucas 22:44, oraba intensamente. Todas las cosas que nosotros pasamos, Él las pasó, pero Él no pecó nunca. Él demostró que se podía vencer la tentación teniendo el Espíritu Santo de guía, igual que nosotros. Y nos dice, obras mayores haremos nosotros. Porque en Él somos más que vencedores. En Él estamos completos. En Él podemos hacer proezas, podemos hacer maravillas. Por eso vino a sanarnos, a salvarnos, a redimirnos, a libertarnos de las obras del enemigo. Para eso vino en Navidad. Para estar con nosotros y demostrarnos que Dios se compadece tanto del hombre y le ama tanto que está dispuesto a dar a su Hijo para eso. Era parte del plan de Dios que Jesús se hiciera humano. El Espíritu Santo le hace sombra a María y María concibe en su vientre a Jesús. Ese era el plan. Entonces, dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer a Dios? Jesús. Porque en el Antiguo Testamento tenemos un concepto de Dios un poco diferente. Vemos a un Dios con unas características un poco diferentes. Pero Jesús lo mostró de manera tan amorosa. Jesús era tan y tan amoroso que nada nos separará del amor de Cristo. Todo tiene que ver con el amor. Yo tengo un t-shirt que dice eso. It's all about love. Lo llevo predicando más de 25 años. Todo tiene que ver con el amor. Por eso es que hay solamente 2 mandamientos en el Nuevo Testamento. Amarás a Dios y después amarás a tu prójimo como yo os he amado. Porque todo tiene que ver con el amor. No pecas porque amas. No mientes porque amas. No adulteras porque amas. No robas porque amas. No mientes porque amas. La motivación que mueve el mundo entero es el amor. Y Jesús lo demostró hasta el final. Entonces, en esta Navidad, maravilloso que estemos con la familia, que regalemos, gloria a Dios, que pongamos un arbolito, que mi hermano no sea tan religioso. Olvídese de eso. Si usted tiene problema con eso, no lo haga, pero no critique al que lo haga. Ponga los regalitos, dele a sus nietos, a sus hijos. Yo estoy súper contenta. Mis nietos vienen el 26 de diciembre. Y aunque no van a estar conmigo para el 25, pero van a estar conmigo. Viven lejos de mí. Y los voy a tener conmigo en esta Navidad. Y eso es un regalo que Dios me dio. Ese fue mi regalo de Navidad que el Señor me dio.
Mira, Jesucristo habitó entre nosotros para cumplir el objetivo del Padre. Él vino ¿para qué? Dice un versículo que todos sabemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, presente eterno, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vemos la encarnación de Cristo, cuando pensamos en el hecho de que Dios mismo habitó entre nosotros, podemos ver el objetivo del Padre con este mundo pecador. Si Cristo no hubiera venido, hubiéramos estado todos perdidos. Nadie pudo cumplir la ley, porque una sola ordenanza, un solo mandamiento que no cumplieras, se acabó lo que se daba. Incumpliste todos los demás. Pero Jesucristo trajo gracia, trajo verdad. Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Jesucristo implantó un sistema de amor y movió el mundo entero, que todavía en el 2025 estamos hablando de Jesucristo, que dividió la historia en antes y después. Qué poder, que hombres se convirtieron a Él y no les importó cómo murieron. Murieron decapitados, murieron crucificados, murieron aserrados, pero hasta el final dijeron: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. No hay duda, todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplieron en Él, todas, en absoluto. Y algunas Él no tenía control. Él no tenía control dónde iban a ser. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en Miqueas, dice dónde iban a ser: en Belén. Entonces todas se cumplieron. ¿Por qué dudar? Jesucristo tenía que cumplir el sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Tú sabes por qué? Según Hebreos 10, del 1 al 10, antes era la sombra, pero en Él se cumplió todo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Y aquí viene la conjunción, siempre las conjunciones. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y sigue hablando, porque la sangre de los toros, Jesucristo fue el único sacrificio perfecto. Vertió su sangre una vez y para siempre. Santificó a los que creemos en Él. ¿Tú sabes por qué? Y esta es la única, digamos, religión que lo cree, somos nosotros los cristianos bíblicos. Jesucristo recibió el castigo por nuestros pecados, porque murió por nosotros. Pero no solamente murió por nosotros, por las obras de pecado. Fíjate que Gálatas dice: las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu. Todo lo que viene de la carne es obra, por eso la obra no salva. Y el fruto del Espíritu. Entonces fíjate, Él murió por los pecados, pero también murió en sustitución de nosotros, para que la naturaleza caída del hombre fuera clavada en la cruz con Él y muriera al yo, y ese pecado que heredamos de Adán fuera limpiado por la sangre. Ese pecado no se puede limpiar de otra manera. Hay otras religiones que piensan que el hombre nace sin pecado. Casi todas. Es más, todas, menos nosotros. Nosotros pensamos que el hombre nace en pecado. El hombre no es bueno. Como decía Rousseau en el siglo XVIII, en la época de las luces. El hombre es malo y corrompe la sociedad. No la sociedad corrompe al hombre. Necesitamos de Cristo. Esta Navidad piensa que Jesucristo vino a salvarnos. Jesucristo nos quiere sanos, nos quiere prósperos, nos quiere viviendo en paz. Quiere matrimonios sólidos. Quiere iglesias sólidas. Jesucristo vino para eso, para rescatarnos de este sistema del mundo. No os conforméis a este siglo significa no tomes la forma, no conforma de este mundo. No es que te conformes, no tomes la forma de este sistema, porque no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Pregúntate en esta Navidad: ¿verdaderamente crees que Jesucristo vino como Emmanuel,
como Dios con nosotros, que dejó su trono para salvarme a mí, para salvarte a ti? Si no lo conoces, hoy es el día. Hoy es el día. Eso determina tu destino eterno. Y si lo conoces, dile: Señor, yo necesito más de ti. Necesito más de ti. Es la intención de Dios salvar al mundo. Que el mundo fuera salvo a través de Jesucristo. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que nadie se pierda. Dios tiene misericordia con el pecador. No es que acepte las obras pecaminosas, es que ama al pecador, porque su Hijo murió por eso. Cristo se hizo carne para destruir las obras del diablo. Dice Juan 12:31: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Juan 16:11 dice que el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Lo puso en evidencia. Mostró que él es el que causa todos los problemas de una humanidad caída. Que él es el que te tienta. No tienes que caer. Solo dice Pedro: haciendo estas cosas no caeréis jamás. Acuérdate de otra cosa que hablé en el bautismo. Muestras que el receptor está cerrado, está apagada la luz. No tienes que responder a la tentación. Piensa qué está haciendo Jesús por ti. Mira qué maravilloso lo que hizo Jesús en Colosenses 2 del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, fuera de pacto, es lo que quiere decir cuando no hay circuncisión en la carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué nos era contraria? La condenación de la ley. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo venció el imperio de la muerte. Cuando tú mueres aquí, cierra los ojos aquí, los abres en la presencia de Dios. Inmediatamente. Pablo dice: ausente en el cuerpo, presente para el Señor. No lo dudes. Ten consuelo en que tú sabes para dónde vas. Para eso vino Jesucristo, a romper toda obra y artimaña del enemigo. ¿Estás seguro en Él? Esta Navidad recuerda, estamos seguros en Él. Él nos ama por sobre todas las cosas. A pesar de todo nos ama. Nadie es perfecto. Ninguno somos perfectos. Pero nos ama y siempre nos va a amar. Entonces, en esta Navidad yo te invito a que cuando tú estés compartiendo un regalo, le hables a la persona de Cristo. Mira, Jesucristo también vino envuelto en pañales. Yo te envolví este regalito y te puse un moñito. Y Jesucristo vino envuelto en pañales en un pesebre para ti. Jesucristo te ama y murió por ti y vino y nació aquí para nosotros. Invita a alguien a la iglesia. Dile: vamos a celebrar a Cristo, que es el verdadero sentido de la Navidad. Él es la razón de la ocasión. Jesús. Nunca nos olvidemos de eso, aunque celebremos, aunque cantemos villancico. Es maravilloso todo eso. ¿Por qué no tener alegría si Jesucristo vino? ¿O te crees que en la iglesia todos somos amargados? No. En la iglesia cantamos y brincamos y danzamos y hacemos de todo porque amamos a Cristo y lo queremos servir. No te olvides de eso. Muy importante esta Navidad. Recuérdalo siempre. Cristo te ama y vino a morir por ti. Compártelo. Compártelo. No te quedes callado. Él viene pronto. Que Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompañaste. Si necesitas oración, siempre estamos disponibles. Gracia y paz. Te bendigo.